Muy buenas tardes. U Ejecutivos les da la más cordial bienvenida a el webinar Business Intelligence revoluciona tu organización. Hoy nos acompaña como expositor Josué Salinas Carrasco, magíster en control de gestión, lo está cursando en nuestra Universidad de Chile y además él es académico del diplomado en Business Intelligence. Antes de mostrarles la presentación de nuestro expositor, los voy a dejar con mi compañero Julio Mancilla, quien les va a entregar una información importante. Julio, bienvenido. Hola, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos, muy bienvenido. Mi nombre es Julio Mancilla, yo soy ejecutivo de admisión de la facultad y voy a estar en todas las charlas, toda la exposición, voy a estar atento a cualquier consulta que ustedes requieran respecto al diplomado de Business. Es nuestra segunda versión del programa, así que por chat les voy a dejar mis contactos, mis datos para cualquier consulta en la parte comercial. Así que ahí cualquier duda que tengan me la hacen saber y yo me contacto con ustedes, ya sea por correo o por teléfono, para darle toda la información detallada de nuestro programa. Eso, Marcela, gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, también les queremos informar a todas las personas que nos acompañan hoy día, que están conectados, que en esta plataforma las consultas, preguntas, inquietudes las tienen que realizar a través del chat. ¿Ya? Así que los invitamos a que durante la presentación de nuestro expositor ustedes puedan ir haciendo sus preguntas que serán respondidas una vez que él finalice su presentación. Bueno, no les quito más tiempo y dejo con ustedes a Josué Salinas. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarlos, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir la presentación. Está muteado, Josué, no te escuchamos. Aló, aló, ahí sí. Ahora sí, se escucha perfecto. Ya, Gracias. perfecto. Sí, ahí se volvió a mutear por algún motivo. Ya, bueno, como les comentaba antes muteado, primero que todo, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con Business Intelligence, revoluciona tu organización. Y quiero partir con un tema muy específico, de hecho vamos a ir directo al grano porque a esto es lo que vinimos. Vamos a comenzar a hablar un poco de la analítica de datos y les voy a meter un tema un poco a lo mejor esotérico, ¿cierto? Un tema un poco extraño para algunos y que puede parecer bastante interesante y a la misma vez bastante complejo, que es el tema de, oye, vamos a predecir el futuro, ¿ok? Algo que se veía bastante complejo y prácticamente mágico en algún momento. Bueno, ahora con las capacidades que tenemos, con el nivel de tecnología y el nivel de conocimiento que hemos desarrollado, es algo que lo podemos realizar de forma relativamente sencilla y además incluso lo podemos hacer desde nuestros hogares. No necesitamos mucho tema técnico, mucho tema desarrollado para poder lograr esto. Entonces creo que esta imagen representa bastante bien lo que le estaba comentando inicialmente, el tema de predecir el futuro, a lo que nosotros vamos a comenzar a introducirnos dentro de esta charla. Pero también les quiero mostrar un poco cómo realmente es, porque si bien por una parte estábamos observando esta imagen que era un poco oscura, un poco mística, ¿cierto? Y que a lo mejor puede tener cosas bastante complejas, la verdad es que la producción de un pronóstico es simplemente esto, ¿ya? Es una serie de fórmulas matemáticas, de funciones matemáticas y funciones de optimización que de alguna forma nosotros las vamos a utilizar para poder obtener variables, obtener información de estas variables y poder llegar a algún resultado en específico sobre un fenómeno que nosotros queremos predecir. No vamos a introducirnos mucho más en esta función en particular, porque la verdad es que un tema sería dedicarnos prácticamente a estar revisando funciones, pero afortunadamente, y gracias al avance tecnológico, es que estas funciones, está bien que nosotros las manejemos, sepamos cómo operan, pero las podemos aplicar de una forma mucho más sencilla. Vamos a estar viendo posteriormente temas asociados a esto y vamos a ver también qué herramientas son las que se están demandando dentro del mercado en posiciones de
analista de datos, analista de negocio y analista de inteligencia de negocio en específico. Entonces, pasando también el tema de, oye, ¿cómo realmente es esto? Hace más o menos unos buenos años atrás nosotros teníamos un pronóstico del tiempo, ya que estamos hablando de pronóstico, hablemos de pronóstico del tiempo. Aproximadamente en los 90 ya nosotros teníamos estos pronósticos que podemos ver aquí, que todos probablemente recordamos de qué se trata esta imagen de pronóstico del tiempo. Y esta imagen que yo les dejo aquí a la derecha es un pronóstico realizado hace un par de días atrás. Es un pronóstico que se encuentra mucho más actualizado con tecnología más moderna y donde ustedes pueden observar que claramente hay diferencia, al menos desde el punto de vista gráfico. Desde hace mucho tiempo hasta ahora es que se realizan diferentes tareas de pronóstico, diferentes tareas predictivas. El tema es que este último tiempo, y probablemente aproximadamente desde el 2012, donde se desarrolla mucho lo que es la identificación de imágenes, en este último tiempo se ha desarrollado muy fuertemente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por lo tanto, los pronósticos que nosotros realizábamos aproximadamente en los 90, ¿cierto? En estas fechas, 90-2000, son bastante diferentes desde el punto de vista de las técnicas y de los datos a los pronósticos que estamos abordando en la actualidad. Partamos entonces con un poquito de contexto para ver dónde estamos parados, en qué posición nos encontramos a nivel global y dentro de Chile. Primero, a partir de la encuesta de Gartner del 2021, observamos que el 78% de los encuestados aclara que la analítica de datos cambiará las reglas del juego en las organizaciones. Y de hecho, este es parte del título de la presentación que nosotros estábamos mostrando, ¿cierto? Porque esto nos muestra de que la analítica se mete dentro de las organizaciones prácticamente en el ADN y se vuelve parte fundamental de la estrategia de la organización. Ya no se ve solamente como un tema de reportería o como un tema que nosotros tenemos que hacer para entregar datos a entidades como la SBS, o perdón, la CMF ya, o Servicio de Impuesto Interno, etcétera. Ya no es un tema más bien dedicado solamente a la reportería desde el punto de vista normativo, sino que ahora también se utiliza con un foco de negocio y se utiliza con un nivel de estrategia en específico. De hecho, si nosotros pensamos un poco en las diferentes organizaciones que tenemos en Chile y en el mundo, estas organizaciones, y hablamos también de organizaciones exponenciales, ¿por qué no? Estas organizaciones tienen un uso intensivo de datos. Vamos a algo bastante cercano, por ejemplo, Netflix. Netflix es una plataforma que me imagino que bastante utilizan, yo también me sumo dentro de ese conjunto, para observar series, para observar películas, diferente contenido visual. Ahora, el tema es, ¿cómo Netflix sabe el contenido que a mí me gusta y cómo Netflix me recomienda ese contenido? Porque pensémoslo desde el punto de vista de la empresa Netflix. Ellos tienen un problema de negocio que tiene que ver con cómo yo hago que la persona consuma contenido. Las soluciones de analítica de datos siempre tienen detrás una pregunta de negocio o una problemática de negocio, ¿ya? O una problemática organizacional. En este caso tiene que ver con cómo yo hago que las personas consuman este material audiovisual. Bueno, lo primero con lo que comienza, de hecho para todos ustedes que probablemente ingresaron por primera vez a la plataforma, Netflix le hace un par de preguntas en específico. Les pregunta sobre un par de géneros, de hecho, si no me equivoco, también les pregunta sobre algunas películas en particular. Y bueno, ¿por qué hace esto? Porque a partir de esas películas iniciales, Netflix te categoriza de alguna manera y busca a otros miembros que tengan gustos o preferencias similares. A través de esos gustos y preferencias similares es que te va asimilando y te dice, ok, si tú te pareces a Pedrito y a Juanito, entonces, oye, te vamos a ofrecer, ¿cierto? El mismo material, el mismo contenido que Pedrito y Juanito. Ahora, eso solamente desde el inicio, porque a medida que yo comienzo a ver programas y a medida que yo comienzo a buscar también programas y material dentro de Netflix, el algoritmo va aprendiendo de mi conducta, va aprendiendo de cómo yo me comporto. Por lo tanto, va adquiriendo información sobre títulos, géneros, subgéneros, categorías de los elementos que yo estoy observando. También está revisando temas sobre la hora del día. Esto es lo más interesante también. ¿A qué hora del día nosotros vemos más contenido? ¿Cuánto tiempo yo permanezco viendo contenido? ¿Me quedo dormido o no me quedo dormido? Hay harta imagen graciosa que dice, oye, Netflix te pregunta, ¿estás ahí? ¿Cierto? Ok, entonces también te detecta cuánto tiempo tú estás observando estos contenidos. También desde qué dispositivo. Bueno, en general y gracias a la infraestructura tecnológica que nosotros tenemos hoy en día,
desde los aparatos móviles como celulares, tablets o incluso los mismos computadores, ¿cierto? Nosotros podemos adquirir una serie de datos que son muy ricos y que probablemente inicialmente no se les daba tanta importancia, dado que no teníamos las capacidades y los algoritmos específicos para poder encontrar soluciones de negocio a través de estos datos. Por ejemplo, el tema de la hora del día. ¿Qué impacto puede tener el tema de la hora del día sobre el contenido que yo te vaya a presentar, que te vaya a mostrar? ¿Ok? Así funciona este algoritmo de recomendación de Netflix. Por otra parte, desde el punto de vista de la estructura organizacional, que creo que es algo que nos interesa a todos por el tema del desarrollo profesional, al 2023 más del 33% de las grandes organizaciones tendrán analistas que van a practicar el análisis de decisiones. Es decir, estas personas, estos profesionales, se van a preparar en específico para modelar problemas del mundo real a través de los datos, para alinear posteriormente los esfuerzos a partir de estos modelos que diseñaron ellos, luego ejecutar acciones prácticas, acciones de negocio para resolver estos problemas que nosotros identificamos al inicio, estos modelos, y finalmente vamos a utilizar también nuevamente los mismos datos para monitorear y para ajustar el comportamiento de la organización en pos de el modelo que nosotros definimos en un inicio, ¿ok? Entonces, es interesante cómo se va articulando un nuevo perfil profesional que incluso es transversal al mundo de los negocios, ¿ya? Es transversal, independiente del área en la cual tú te ubiques, área de recursos humanos, área de marketing, área de finanzas, área de operaciones, ya prácticamente da lo mismo. Todos estos profesionales deben tener una especie de base vinculante a lo que es la analítica de datos. Otro tema en específico es que existe un déficit de habilidades en la alfabetización. Los líderes de analítica que están apareciendo ahora necesitan de gente capacitada en temas de analítica y en herramientas al mismo tiempo. Se estima que aproximadamente al 2025 los Chief Data Officer no van a lograr fomentar la alfabetización de datos necesaria. Todos los gerentes vinculados a los temas de datos no van a lograr fomentar la alfabetización dentro de las organizaciones de forma que se ordene toda esta estructura de gobernanza de datos, ¿ya? Pensemos nosotros mismos en nuestros casos. ¿Cuántos de nosotros trabajamos y tenemos planillas enormes, llenas de columnas? Y la verdad es que para trabajar, supongamos que tenemos 10 columnas, lo más probable es que vamos a utilizar 3, 4, 5 máximo, ¿ya? De hecho, les podría hacer una apuesta en este momento y le podría apostar muchas cosas de que la gran cantidad de información que ustedes tienen dentro de una planilla, la verdad es que no se utiliza. Y se utiliza muy poco, sobre todo para el tema de la reportería, ¿ya? Entonces, ese tipo de prácticas son prácticas que nosotros tenemos que ir fomentando hacia la corrección para poder ser cada vez mejores en el manejo en específico de los datos. Al 2026, organizaciones que desarrollen la inteligencia artificial de forma confiable y orientada a un propósito en específico van a tener más del 75% de éxito. Es decir, aquellas organizaciones que ahora no se subieron al tema de la analítica, aquellas organizaciones que ahora no están arriba de los modelos de inteligencia de negocio, de los modelos de machine learning, de las analíticas en todo su espectro, la verdad es que, oye, están bastante atrasados, porque todas aquellas que ya comenzaron van a tener ya un 75% de éxito. De aquí al 2026, estamos al lado, son 4 años, ¿ya? Entonces, para que vean un poco en qué posición estamos y que también nos falta un trecho, sobre todo en Chile también nos falta un trecho para poder avanzar e incorporar este tipo de prácticas y este tipo de nivel de inteligencia de datos. Nosotros como equipo de trabajo dentro de los diplomados estamos constantemente observando el mercado laboral y monitoreando cuáles son los contenidos, los conocimientos que están requiriendo las diferentes organizaciones, no solamente a nivel Chile, sino que también a nivel internacional. ¿Qué es lo que les traigo aquí? Les traigo un esfuerzo que hemos estado realizando a través de un modelo que captura información en específico del mercado de LinkedIn, ¿ya? De todas las ofertas laborales de LinkedIn, nosotros estamos haciendo una recopilación de datos, de información de estas oportunidades de trabajo y estamos generando un poco de analítica respecto de cuáles son las herramientas que más se están demandando en el mercado.
observen que los trabajos que están vinculados a análisis de negocio, desde analista de datos, business analyst, analista de negocio en general, se muestra que tiene un requerimiento intensivo en SQL, Excel, Python y Power BI. Es decir, estos cuatro elementos, estas combinaciones de cuatro herramientas, son aquellas herramientas que están exigiendo más en el mercado laboral para estos puestos en específico. Y además, otro tema que nos pareció bastante interesante y que creo que es importante transmitir, es que de toda la lista de trabajos vinculantes a temas de analítica de negocio, business intelligence, etcétera, en verdad más bien de analítica de datos, ¿ya? Todos estos, además de pedir estas herramientas en específico, estaban pidiendo y exigiendo conocimientos en analytics. Es decir, ya no basta solamente con manipular el Excel, no basta solamente con comprender cómo funciona un promedio, una desviación estándar, estadística descriptiva base, sino que ahora también el mercado, el 41% de las ofertas que se encuentran en el mercado, están exigiendo pronósticos y conocimiento de Machine Learning. ¿Ya? Entonces, volvemos un poco a lo que conversábamos anteriormente. Se está exigiendo más alfabetización, más conocimiento respecto de este tipo de datos que tiene que ver con analítica intermedia avanzada, ¿ya? Razón por la cual también nosotros estamos teniendo esta presentación. Las fuentes de datos con las que nosotros estábamos trabajando generalmente no son las mismas fuentes de datos que habíamos trabajado anteriormente. Las fuentes de datos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar son fuentes de datos tabulares, es decir, la clásica planilla Excel con columnas y con filas, pero últimamente, y de hecho tiene sentido, existen una serie de otras fuentes de datos que son bastante ricas y que nos entregan información muy, muy interesante, ¿ya? Por ejemplo, el 90%, para que lo consideren, el 90% de los datos de todo el mundo no son estructurados, ¿ya? Es decir, no son datos que se encuentran en base de datos, no son datos que se encuentran como archivo Excel, sino que son datos no estructurados, el 90% de los datos del mundo. Por ejemplo, YouTube, por ejemplo, TikTok, por ejemplo, Instagram. Todo lo que sea fotografía, todo lo que sea audio, todo lo que sea video, son datos no estructurados. Por lo tanto, esa es una fuente prácticamente inagotable de información que nosotros podemos utilizar. Hace algún tiempo atrás, trabajar con estos datos era bastante complejo, prácticamente por decirlo imposible. Actualmente, con los diferentes modelos de Machine Learning, nosotros podemos trabajar estos datos, podemos trabajar videos, podemos trabajar reconocimiento de imágenes y podemos utilizar esta información para fines diferentes. Aquí les traigo un caso muy particular que es el caso de Shanghái. Shanghái tiene un sistema que se llama CityBrain. Este sistema se encuentra interconectado a diferentes cámaras en diferentes posiciones dentro de la ciudad y está constantemente realizando monitoreo sobre lo que está ocurriendo dentro de la ciudad. Y observen, aquí se puede notar cómo realiza reconocimiento de objetos y también reconocimiento facial. De hecho, hay uno de los videos muy famosos que está por internet, en donde ustedes pueden ver de que el sistema detecta que una persona que está trabajando en una construcción no está utilizando casco. Entonces, imagínense las capacidades que nosotros tenemos actualmente a través del procesamiento de imágenes. ¿Qué cosas también debemos tener bastante cuidado con el tema de los modelos predictivos que estamos desarrollando ahora? Es, por ejemplo, si es que nosotros estamos generando daño. Probablemente nosotros aquí en Chile no hemos oído hablar de modelos predictivos, o al menos no se ha escuchado bastante dentro de los canales de televisión, qué sé yo. No hemos escuchado mucho respecto de modelos predictivos asociados a temas policíacos. En Estados Unidos ya existe incluso un problema respecto de esto y lo dispuso el MIT Technology Review. Existe un problema respecto de que los algoritmos predictivos pueden llegar a ser racistas, ¿no? Entonces, observen cuál es el grado de avance que tiene afuera el mundo respecto a este tipo de temas y cuál es el grado de avance que nosotros tenemos en particular. Ya están teniendo discusiones incluso de que si estos algoritmos pueden llegar a tener sesgo o incluso pueden llegar a ser racistas. Es decir, que por alguna característica en específico de las personas
pueda generar un mayor peso sobre si es que esta persona va a cometer un crimen o no. Aquí les dejo otro dato, y este es otro dato interesante. A la izquierda ustedes pueden observar un mapa de calor en donde las zonas calientes son aquellas zonas en donde se generan mayor nivel de robos o mayor nivel de delincuencia, ¿sí? Coincidentemente, aquí en la derecha, nosotros observamos un mapa en donde estos recuadros rojos son puntos en donde se encuentra localizada la policía. ¿Observan algo en específico aquí? ¿Algo que les llame la atención? Específicamente, en particular, noten de que los puntos en donde se encuentra la policía son aquellos puntos en donde se detectan más robos o mayor delincuencia. Esto también es un tipo de sesgo, obvio, tiene cierto sentido de que esas sean las zonas más peligrosas, entre comillas, porque básicamente la policía está ahí y observa cuáles son los delitos que están ocurriendo. Pero eso no quiere decir que aquellas zonas que se encuentran en azul, es decir, que no están dentro del mapa de calor precisamente, no quiere decir que estas zonas no tengan delincuencia. Solamente quiere decir de que la policía no se posiciona en estas zonas. Por lo tanto, ahí tenemos otro tipo de sesgo obtenido y generado. Vamos más ahora a la capa de proyectos. El 85% de los proyectos de la analítica, o en particular 85% de proyectos de data science, está fallando, ¿ya? ¿Por qué está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo por lo siguiente. Primero, es necesario ir más allá de las predicciones. No vamos a realizar solamente una predicción y nos vamos a quedar con eso, sino que lo importante es obtener el conocimiento y generar acciones en particular de la organización sobre esa predicción en específico. Por ese motivo es bastante interesante el tema de, oye, una persona que está a lo mejor más vinculada al mundo de los negocios, que se introduzca en todo lo que son los mundos de los modelos predictivos, porque de esa forma puede hacer converger el efecto del negocio con el efecto de los temas técnicos que ya estuvimos conversando que se están requiriendo bastante, ¿ya? Es importante unir estos dos mundos, el negocio, la organización, con los resultados de la predicción. 2. ¿Sabes qué es lo que quieres saber? Es un poco, es como un poco paradójico lo que estamos comentando aquí, un poco como para pensar, pero ¿sabemos lo que nosotros queremos saber? Es importante definir el propósito de los modelos de pronóstico. Si no definimos un buen propósito, entonces la verdad, ¿para qué nosotros estamos armando un modelo? ¿Ya? Por ejemplo, oye, pensemos en el pronóstico de demanda de nuestra industria, pensemos en el pronóstico de venta de un local en particular. Y con eso, si es que yo tengo un buen pronóstico de venta, bueno, puedo armar la logística completa de mi negocio, ¿ya? Tercero, lo que es cierto hoy no será relevante mañana. El mundo está cambiando demasiado rápido y de hecho el efecto de COVID hizo que todas las organizaciones tuviesen un impulso muy fuerte en términos de transformación digital y en particular de la analítica de datos. Por lo tanto, todos los reportes que nosotros hacíamos, todos los modelos que nosotros construíamos y que estaban relativamente ajustados a años anteriores, la verdad es que hoy no sirven. Necesitamos generar nuevos modelos, necesitamos generar nuevo conocimiento. Y para eso, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos profesionales que tengan las competencias técnicas y las habilidades para poder desarrollar y liderar este tipo de proyectos. Más allá de que una persona sea buena o no programando, necesitamos gente que tenga conocimiento de negocios y que al mismo tiempo tenga conocimiento de estos temas para poder liderar estos proyectos. Pensemos un poco en cuál es la madurez analítica dentro de nuestras diferentes organizaciones. Existen 4 niveles definidos de analítica que van a estar vinculados al valor que yo le entrego al negocio y también al grado de dificultad que tiene esta analítica que nosotros deseamos aplicar. Primero, comenzamos con la analítica descriptiva, que es básicamente, oye, presentar una serie de reportes en donde vamos a mostrar qué fue lo que ocurrió. Vamos a mostrar los hechos de la organización, solamente hechos. Vendimos tanto en el día lunes, vendimos X en el día martes y vendimos Z en el día miércoles, ¿ya? Simple, nada más que eso, presentar información sin mayor sentido. Por otra parte, tenemos analítica de diagnóstico. La analítica de diagnóstico se enfoca principalmente en
tratar de dar una respuesta a ciertas preguntas, tratar de dar una respuesta sobre qué ocurrió, ¿ya? ¿Por qué ocurrió este hecho? ¿Sí? Dentro de los hechos económicos, dentro de los hechos de la organización, tratar de entender por qué motivo ocurrió, cuáles fueron las variables relevantes de que haya ocurrido un tema en específico. Por ejemplo, organizaciones que están bastante vinculadas al tema de la importación. Oye, ¿por qué a lo mejor está variando el costo de la importación? Ya, simple, el tema del dólar. ¿Ok? Va variando a lo mejor el tema del dólar u otro tipo de variables que nosotros tengamos dentro de la organización. Esa es la analítica diagnóstica, donde nosotros tratamos de dar alguna especie de razón de por qué ocurrieron los hechos. Por otra parte, estamos en la analítica predictiva, que es un poco donde yo me estaba focalizando al inicio de esta presentación, que precisamente busca generar una respuesta de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Más allá de entender por qué motivo ocurrieron los hechos que ocurrieron, tratar de entender por qué motivo, ¿cierto? Perdón, tratar de entender qué es lo que va a ocurrir en el mañana, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y aquí es donde nosotros tenemos una serie de modelos bastante interesantes, algunos más complejos que otros, los cuales podemos utilizar para generar estos pronósticos en el futuro. De hecho, a partir de la analítica predictiva, nosotros podemos, por ejemplo, resolver problemas de regresión, es decir, podemos resolver cuál va a ser la venta que voy a tener el próximo mes, podemos predecir cuál va a ser la venta de un producto, la demanda de un producto, podemos predecir un número en específico, o podemos también solucionar problemas de clasificación. Son dos tipos de problemas, el de regresión y el de clasificación. Y en el de clasificación, lo que nosotros vamos a hacer es asignar una etiqueta a una observación en específico. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes, sobre todo a aquellos que a lo mejor estén a cargo de alguna unidad, a cuántos de ustedes les gustaría saber si es que algún colaborador va a renunciar el día de mañana? Oye, qué importante es saber y entender si es que un colaborador va a renunciar, ¿ya? Porque de alguna manera nosotros podríamos ejercer algún esfuerzo para poder retenerlo antes de que él comience a pensar que va a renunciar. Quizás él vive muy lejos, quizás trabaja muchas horas en la oficina, quizás, no sé, a lo mejor se lleva mucho tiempo en la misma posición, no lo sabemos, ¿ya? Hay diferentes variables que pueden afectar a la decisión de renunciar o no renunciar del trabajo. Ese problema en particular, ese problema de estudio que está focalizado bastante en la área de gestión de personas, recursos humanos, ese problema se llama attrition, ¿ya? O fuga de personal. Esos son algunos ejemplos que podemos nombrar sobre la analítica predictiva, ¿ya? Y por otra parte, tenemos la analítica prescriptiva, que es cuando nosotros incorporamos la predicción que nosotros desarrollamos y armamos modelos matemáticos que nos permiten automatizar o apoyar la toma de decisiones, ¿ya? En ese sentido, nosotros podríamos determinar cuál es la cantidad de productos que debemos almacenar para un periodo posterior, cuál es la cantidad de productos que nosotros tenemos que enviar a diferentes zonas, a diferentes centros de distribución, ¿ya? ¿Cómo armar incluso una cadena logística completa? Nosotros podríamos armar a través de un sistema de apoyo de decisión de analítica prescriptiva, podríamos armar una cadena completa logística gracias a la analítica predictiva que yo voy a tener. Entonces, esto va desde menor dificultad a mayor dificultad y va desde menor valor al negocio hasta mayor valor al negocio. Imagínense si es que ustedes pueden llegar a automatizar la logística, ¿ya? O algunas partes de la logística de su organización. Entonces, dentro de este programa, dentro de este diplomado, nosotros abarcamos prácticamente esta parte inicial que tiene que ver con la analítica descriptiva, de diagnóstico y la analítica predictiva en particular, ¿ya? Bueno, metodologías y herramientas. Esta es una metodología bastante conocida, que de hecho es la primera metodología validada desde el punto de vista científico, que es el KDD, el Knowledge Discovery in Databases, que es una metodología en la cual nosotros podemos extraer conocimiento a través de las distintas fuentes de datos. Todo comienza con una selección de variables en donde nosotros pensemos que tenemos un evento. Pensemos nuevamente en el tema de attrition, de la fuga de personal. ¿Qué variables nosotros podemos reunir del personal que trabaja en la organización? Podemos reunir la distancia hacia el trabajo, podemos reunir las horas en promedio que trabajan,
cuántos días a la semana vienen a la oficina, ahora que tenemos también home office, una serie de variables que podemos reunir para poder caracterizar a las personas y saber si es que se van a fugar o no se van a fugar. Luego pasamos por una etapa de preprocesamiento en donde detectamos aquellas irregularidades dentro de los datos. Nuevamente, pensemos en nuestras planillas. Todos en nuestras planillas tenemos planillas con errores, planillas a los que les faltan datos, ¿cierto? Entonces, la etapa de preprocesamiento se enfoca principalmente en solucionar esos problemas. Luego viene la etapa de transformación, en donde nosotros vamos a tomar todas estas variables y le vamos a aplicar transformaciones a las variables para entregarle un sentido matemático. ¿Por qué le entregamos un sentido matemático a estas variables? Porque posteriormente viene la etapa de minería de datos, en donde nosotros vamos a utilizar modelos de Machine Learning para generar los pronósticos de qué persona se va a fugar de mi organización. Y aquí en los modelos de minería de datos tenemos harto en donde podemos revisar. Por nombrar rápidamente, podemos hablar de las redes neuronales, que es un modelo bastante conocido, sobre todo ahora que ha ido progresando, que actualmente existe el Deep Learning, que está bastante focalizado en reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Entonces, tenemos nuestra etapa de minería de datos, en donde vamos a obtener ciertos patrones que derechamente nosotros como personas no seríamos capaces de observar. Si tratamos de pensar en qué variables o qué características tiene una persona que se fuga, la verdad es que nosotros como personas comunes y corrientes alcanzamos a pensar en una combinación de 2, 3 variables, como mucho, ya a lo mejor unas 5. Pero gracias a los modelos de Machine Learning, en esta etapa de minería de datos, nosotros podemos incorporar una sábana de 20 variables, de 30 variables, 200 variables, y podemos lograr un resultado y encontrar patrones que nosotros, por nuestra cuenta, no podríamos lograr. Y finalmente llegamos a la etapa de interpretación o de evaluación, en donde observamos los resultados y tratamos de entender qué efectos tiene esto dentro del negocio. Entonces, si sabemos que una variable importante de la fuga de personal clave tiene que ver con que la persona tiene que venir todos los días al trabajo y recorre una cierta cantidad de distancia, entonces podemos aplicar una política de home office, por ejemplo, de 2 días, y con esa política yo voy a solucionar la variable clave que implica el tema de la fuga de personal. Una vez que nosotros ya tenemos este modelo hecho, ya lo tenemos desarrollado, ¿cierto? Y lo validamos, bueno, ahora nosotros lo tenemos que llevar a la industria. Y existen algunas metodologías, no me voy a meter mucho en esto, pero existen algunas metodologías como por ejemplo MLOps, ¿ya? Que está focalizada en el desarrollo de un modelo predictivo y luego en la posterior construcción de un sistema de información para que los usuarios puedan acceder y pueden observar cuáles son los resultados de ese modelo predictivo. Es más, que incluso puedan interactuar y pueden crear escenarios. Oye, ¿qué pasa si es que yo voy a añadir, por ejemplo, home office? ¿Cómo va a afectar esto a las personas que se van a fugar? ¿Afecta o no afecta? Perfecto, no afectó. Ok, veamos otra variable. Por ejemplo, variable remuneración. ¿Qué pasa si a las personas que yo detecto que se van a fugar, yo les aumento un 5% de remuneración? No funciona. Hay algunos que se quedan, pero no funciona tanto. Ok, subámosle un 15% de remuneración. Perfecto, se quedaron todos. Ok, entonces aplicamos esa política, ¿ya? Podemos generar análisis de escenarios a través de el desarrollo de sistemas completos basados en un modelo de analítica de datos. Ya para ir terminando un poco, juguemos con el tema de cómo nosotros comprendemos el análisis de los datos, ¿ya? Cómo nosotros hacemos el procesamiento como tomadores de decisiones, porque hasta ahora hemos hablado bastante desde el punto de vista de la máquina, pero ahora hablemos desde el punto de vista del que toma la decisión. Primero, ¿cuántos números 9 hay? ¿Ya? Yo sé que en este caso a lo mejor va a ser un poco complejo que me vayan a responder, ¿ok? Pero si nosotros observamos cuántos números 9 hay, la verdad es que nos vamos a demorar un poquitito, ¿cierto? Como que tenemos que comenzar a buscar, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y vamos sumando, y aquí tenemos otro. La verdad es que es un poco complejo, ¿cierto? O al menos se nos dificulta a la vista. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué nosotros visualizamos datos? ¿Por qué nosotros trabajamos no solamente con los datos, sino que también los visualizamos? Es por lo siguiente.
porque de esta forma nosotros podemos hacer una mejor comprensión de los datos que tenemos aquí, podemos analizarlos de forma más rápida y nos alivia bastante el tener que estar buscando patrones dentro de los datos. Razón por la cual también cuando nosotros presentamos reportes, es siempre recomendable que tratemos de focalizarnos en presentar infografías, en presentar dashboard, no en presentar una tabla en específico llena de datos con los diferentes periodos. La verdad es que eso no apoya mucho. Apoya más visualizaciones en particular. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las herramientas que se están trabajando? Ya vieron anteriormente dentro de este breve análisis que Power BI, por ejemplo, es una de las herramientas de los visualizadores y dentro de los software de visualización y análisis de datos que más se está demandando. Y de hecho, ¿por qué es de los que más se está demandando? Porque es uno de los líderes de industria. Aproximadamente lleva como unos 4 años en el cuadrante de Gartner en la posición de líder de todo el resto de los software. Observen, aquí nosotros tenemos Microsoft con su plataforma de Microsoft Power BI y abajo le sigue Tableau, que es el segundo software de visualización y análisis de datos más grande o más requerido, ¿cierto? Luego de esto vienen software como por ejemplo Google con Google Studio. Tenemos otro que es por ejemplo de SAP, ¿ok? Entre otros que podemos encontrar aquí en general que son precisamente para analizar y para visualizar datos. Ahora, el diplomado en específico trabaja en conjunto con Microsoft para impartir un módulo en particular que es de Power BI focalizado en la certificación PL300. ¿ya? Este módulo en específico está pensado para desarrollar diferentes dashboards para aquellos que no sepan lo que es Power BI y que partan de cero, se ve desde un inicio, y para aquellos que son más avanzados también existen algunos laboratorios que pueden realizar de forma personal. Y este módulo está focalizado específicamente y todo su contenido está direccionado en que una vez que terminen este módulo puedan posteriormente ir a tomar la certificación de Microsoft Power BI de la PL300 y que obtengan este certificado para destacarse dentro del ambiente laboral. De hecho, en específico yo participo de este programa y el diplomado también está de la mano con Microsoft Learn for Educators. Así que agradecido también de Microsoft por la oportunidad de participar en conjunto. ¿ya? Finalmente, echemos un ojo a algunas aplicaciones para ir terminando. Primero, de gestión organizacional. Segundo, de gestión comercial. Y tercero, entender efectos, generar predicción. ¿ya? Lo primero que vamos a revisar es un dashboard que nosotros trabajamos a partir de la ejecución de presupuesto. ¿ya? Esto es el software de Power BI, si es que alguien no lo conocía, es un software el software de Power BI que está focalizado en el análisis y visualización de datos. Y aquí observen que tenemos los diferentes números, ¿ya? Tenemos los diferentes números para la proyección anual, para la proyección variable, ¿cierto? Y tenemos cómo se distribuye el ejecutado y el forecast de esta organización. Por otro lado, también tenemos un análisis que podemos realizar mes a mes y también donde podemos observar las diferentes cuentas de esta organización. Entonces podemos ir viendo incluso el estado de resultados y hacerle seguimiento prácticamente a diario, gracias a que además de tener datos disponibles a través de Power BI tiene una serie de conectores que nos permite automatizar los procesos de actualización. Por lo tanto, allí podemos actualizar de forma automática nuestros datos. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que es el ejemplo vinculante a la gestión comercial. Lo que tenemos aquí son diferentes zonas de venta. Pueden observar que tenemos a Santiago dividido en algunas zonas específicas y a la derecha tenemos en específico cuáles son los clientes dentro de estas zonas, dónde están posicionados. Observen que por zona también se hace un análisis de cuáles son los grados de venta en particular. Si yo, por ejemplo, selecciono una venta en específico, podemos ver en particular cuáles son los resultados de esa venta en particular y también podemos ver quiénes son los actores que se encuentran en esta venta. De esa forma, nosotros podemos hacer una gestión comercial más detallada. Este es un archivo que trabajamos en conjunto con una empresa en particular para hacer el seguimiento y monitoreo de la comercialización en específico. ¿sí? Y finalmente,
tenemos aquí nuestro último ejemplo, que creo que no lo puedo agrandar más, algo pasó ahí que quedó más chiquitito, ¿ya? Tenemos el último ejemplo, que tiene que ver con comprender cómo ocurre un fenómeno, que en este caso puede ser el fenómeno de la deserción, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a armar, permiso, voy a hacer una breve transformación y voy a armar un gráfico que me va a permitir comprender a través de un modelo de Machine Learning cómo es que ocurre el efecto de la deserción. Entonces, yo voy a utilizar la variable de deserción, en este caso la deserción laboral, y voy a comenzar a integrar variables para ver cómo es que se genera este resultado. Observen, automáticamente me entrega un árbol de decisión. Lo que tienen aquí es un árbol de decisión. Es un modelo de Machine Learning que nos permite observar, bueno, nos permite posteriormente generar predicciones, pero en particular nos permite observar cuáles son las reglas de negocio que se encuentran subyacentes a los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera variable que es relevante en el caso de si se fuga una persona es la edad, en este caso. ¿Ya? Esta es la primera variable que utiliza el árbol de decisión para decir si es que una persona se fuga o no se fuga. Y miren qué interesante es esto. Aquellas personas que tienen una edad mayor a 34 años, la verdad es que no se fugan. Y tiene sentido porque justamente si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista del negocio en cuáles son las características de las personas, a lo mejor no en particular los millennials, sino que la generación previa, son personas que son más bien conservadores, que creen, por ejemplo, en el desarrollo laboral dentro de una organización. En cambio, la generación millennial y los que vienen posteriormente están más focalizados a vivir experiencias, a pasar un buen momento y tampoco tienen mucho arraigo a lo que son los trabajos, no tienen mucha proyección en particular. Tienen una media en específico de unos 3, 4 años que están en un trabajo, 5 en algunos casos, y luego van cambiando de puestos laborales. Luego, en particular, en segunda instancia, tenemos, por ejemplo, el caso del estado marital. ¿Ya? Por algún motivo, a lo mejor el estado marital tiene algún impacto respecto de si una persona se fuga o no se fuga. ¿Ya? La pareja debe tener algún impacto finalmente en la decisión que uno toma, ¿ya? Y otro elemento interesante que se encuentra aquí abajo es, por ejemplo, la distancia al hogar. Es decir, si yo tengo una distancia al hogar menor a 24, lo más probable es que en este caso sean kilómetros. Si nosotros tenemos una distancia al hogar menor a 24 kilómetros, que igual es bastante, ok, perfecto, no me fugo, pero si es mayor que esto, ya, ¿sabes qué? Derechamente yo me estaría ahí, ¿ya? Entonces, disculpen. Entonces, eso es un poco lo que les quería mostrar a través de Microsoft Power BI. Y ya brevemente, para terminar, un último ejemplo, lo que tengo aquí es uno de los software que también presentamos dentro del diplomado, que es el software de minería de datos de SAS. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un flujo en donde podemos justamente desarrollar todo el proceso KDD, el proceso de extracción de conocimiento a través de fuentes de datos, ¿cierto? Podemos desarrollarlo todo de una forma bastante amigable, como si fuese un flujo. Nosotros tomamos estos operadores y los vamos posicionando dentro de este lienzo y los vamos ejecutando hasta obtener una solución. Observen que aquí nuevamente tenemos nuestros modelos de Machine Learning. En específico tenemos un árbol de decisión, tenemos una red neuronal y tenemos una regresión lineal, ¿ya? Que es otro modelo también utilizado para generar pronósticos. Y posteriormente podemos incluso comparar estos modelos, ¿ya? Este software está focalizado en específico a la minería de datos y a los procesos predictivos, a diferencia de Power BI, que está más focalizado en lo que es la analítica descriptiva, diagnóstica, y también se pueden hacer algunos temas de predicción, pero este está precisamente focalizado al tema predictivo. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestro proceso y finalmente podemos obtener los resultados de este proceso y podemos saber cuál es el mejor modelo para predecir el fenómeno de fuga en este caso, ¿sí? Y la verdad es que, para ser muy breve ya en esto último, observen que este software es bastante simple, es bastante cómodo para trabajar, para desarrollar modelos y al mismo tiempo es bastante poderoso, es bastante fuerte, ¿ya? Por lo tanto, ustedes podrían, con los conocimientos de este programa,
evaluar y desarrollar un modelo predictivo ad hoc a los problemas que ustedes tengan dentro de su negocio. Eso, espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda o consulta respecto de lo que estuvimos discutiendo, adelante, quedo atento a sus inquietudes. Profesor, yo en mi chat no tengo consultas, pero no sé si usted puede Perfecto. revisar el suyo porque quizás le pueden haber hecho las consultas directamente. Por Sí, favor, ¿puede revisar? lo estoy revisando y tampoco veo consultas. Sí, no veo ninguna consulta. A ver, yo acá pregunta Marco, yo creo que ¿Ya? esto es más respecto del diplomado, así que ¿Ya? usted es el más adecuado para responder. Perfecto. Dice, nivel o perfil de alumno. Ya, nivel o perfil de alumno. En general, nosotros incorporamos alumnos, estudiantes que generalmente trabajan con un nivel de datos. No es necesario que tengan comprensión de todo esto, porque de hecho el diplomado se focaliza en entregarte las herramientas básicas y generar una introducción a todo el mundo de la analítica de datos. Todo lo que nosotros estuvimos discutiendo aquí, ustedes lo van a abordar a través del diplomado en los diferentes módulos. Hay un módulo en donde les cuentan un poco cuáles son las diferentes aplicaciones del análisis de la analítica de datos, no solamente en algunos aspectos del negocio, sino que, por ejemplo, también en marketing cuantitativo, ¿ya? También vemos hay otro módulo en específico en donde ustedes van a aprender el tema de los modelos de Machine Learning, van a revisar de qué se trata cada uno de estos modelos, porque cada uno de estos modelos tiene sus beneficios y tiene sus complicaciones, ¿ya? Entonces, van a tener un curso también en donde van a observar todos los modelos de Machine Learning y van a tener una buena aproximación incluso a aquellos modelos de Machine Learning que se encuentran en el estado del arte. Es decir, aquellos más complejos también van a poder aproximarse y van a comprender de qué se trata. Tenemos un módulo también que es justamente de analítica descriptiva, visualización, que es este módulo de Power BI, en donde nosotros lo tenemos focalizado en la obtención de la certificación PL300 de Microsoft, y donde tenemos también material oficial que nos proporcionan. Y también tenemos un módulo en donde ustedes pueden efectivamente armar este modelo y van a generar un modelo de pronóstico a través de un trabajo en específico. Se les va a entregar una base de datos en particular y ustedes tienen que construir todo este flujo y tienen que ir trabajando en cada una de las etapas del KDD, en cada una de las etapas para obtener conocimiento de esta fuente de datos. Así que en general, el programa no tiene una exigencia en específico. Sí, ojalá que tenga algún manejo respecto de manejo de datos, como trabajar en Excel, ¿cierto? Cosas en particular básicas, pero a lo largo del programa se le van enseñando todas las otras características. De hecho, lo olvidaba. Hablando y aprovechando también del análisis que observamos de las herramientas más relevantes que se están exigiendo en el mercado, también hay un módulo en donde se observa SQL. Por lo tanto, el diplomado está focalizado en todas aquellas herramientas de negocio que se están exigiendo para análisis de datos, ¿ya? Entonces, si ustedes sienten que a lo mejor están más vinculados al área de negocio y que nunca trabajaron a lo mejor mucho con datos, no se preocupen porque justamente el programa está focalizado de forma introductoria en llevarlos por toda esta ruta de la analítica de datos. Ahora, el programa tiene bastante contenido, es bastante bueno, así que también van a tener todo al alcance de la mano para que ustedes puedan desarrollarse por su cuenta. Gracias, Josué. Ahora, Marco, que era la misma persona que hizo la pregunta, dice, es decir, con un nivel intermedio de Excel, por poner como ejemplo, para entender la lógica de uso de datos. Sí, yo creo que sí. Si entiende, por ejemplo, el trabajo con tablas dinámicas, entiende ese tipo de cosas, sí, sí, claro que sí. También dentro del diplomado, nosotros tenemos trabajo en grupo.
Por lo tanto, no es solamente que uno se vaya a ver enfrentado a lo mejor algún monstruo que pueda encontrarse en algún momento, no es que se haya enfrentado a un monstruo en específico y de golpe, sino que vamos a tener instancias de grupo, instancias de trabajo de grupo, de modo que se va a incorporar a otras personas y también se va a ver apoyado por el resto de las personas. Además decir de que el cuerpo académico que nosotros tenemos es un cuerpo académico de excelencia en donde participan personas relevantes dentro del mundo laboral y también doctores con alto nivel de experiencia, tanto en temas técnicos como incluso en consultorías de grandes empresas. Así que el cuerpo docente también es una variable muy importante que les puede prestar apoyo y les va a ayudar en todas aquellas dudas que ustedes tengan. No tengan duda de que si se complica un poco el camino, existen algunas formas de apoyar y de ir avanzando en esto. Mi recomendación es que se arriesguen y que también se desafíen, que a lo mejor salgamos un poco de esta zona de confort y que nos desafiemos, que nos metamos dentro de este mundo, porque la verdad es que este mundo llegó para quedarse y más que llegó para quedarse, llegó para comerse al mundo viejo. Ya estuvimos viendo algunas de las métricas y la verdad es que esto ha avanzado bastante, muy rápido, así que la recomendación es que súbanse el carro de la analítica de datos porque es lo que está pegando, es lo que están requiriendo las organizaciones. Ya lo mostré dentro de las primeras slides que estuvimos revisando, así que esa es la invitación, a aventurarse en este mundo y a comenzar a introducirse a aprender. Gracias. Michel Garrido dice, hola, como se indicaba al inicio, las herramientas Python y SQL son solicitadas. ¿Los trabajos son abordados estos temas en el diplomado? SQL, sí, SQL es abordado dentro del diplomado. SQL se muestra temas de SQL, se muestran consultas de SQL, consultas de base de datos, van desde consultas relativamente básicas hasta consultas que son cada vez más complejas. Además, se le entrega incluso un instructivo, una especie de manual de SQL en donde ustedes pueden, por ejemplo, eh, ir revisando las diferentes consultas que ustedes pueden generar. Consultas se le llama a los códigos que uno escribe para ejecutar reportes en grandes bases de datos, ¿ya? Entonces, sí, se le entrega un poco ese background para que ustedes puedan comenzar a trabajar y solucionar los problemas. Sí. Eso sí, Python en específico, creo que no se aborda tan en detalle, justamente porque lo que nosotros estamos aquí entregando son herramientas para personas que estén vinculadas, por ejemplo, a los negocios y que quieran resolver efectivamente problemas de minería de datos con software de clase de nivel mundial. Por ejemplo, SAS es un software de nivel mundial sumamente poderoso que incluso últimamente también generó vínculos con Microsoft. Por lo tanto, utilizar este software también es súper relevante y les permite dar la mejor aproximación que pueden tener o la más amable aproximación que pueden tener a lo que significa solucionar un problema. Déjenme mostrarles algo, muy brevemente, que de hecho no lo mostré, pero he dado la consulta. Lo que nosotros tenemos aquí es el flujo para poder generar un modelo predictivo, ¿correcto? Este mismo flujo yo lo puedo tener en código y déjenme mostrarles cómo se ve esto dentro de un código. Es decir, ustedes tendrían que armar todo esto, ¿ya? Todo esto prácticamente. ¿Para qué? Para poder llegar a algún resultado final y saber cuál es las personas que se fuga o no se fuga desde su, eh, desde su, desde su trabajo, ya en el caso de la fuga de la deserción de ejecutivo, ¿sí? Entonces, para que vean la diferencia, aquí tenemos un software que es sumamente poderoso, top a nivel mundial, requerido también, y que es mucho más simple de entender, de operar, ¿ya? Versus otro software o aprender un lenguaje de programación como Python para resolver estos problemas, que es bastante más complejo y tiene que ver con capas mucho más técnicas, ¿ya? Ya. Ana María, gracias. Ana María Pinto ¿Ya? dice, hola, ¿como software solo veremos Power BI o habrá una pincelada de otros? Van a revisar Power BI, van a revisar SAS, Enterprise Miner, van a revisar SQL y también van a revisar algunos temas asociados a SQL, cómo armar
cómo armar cubos OLAP. ¿Ya? Eso ya son temas que son un poco más específicos, pero que son bastante demandados dentro de la analítica de las organizaciones. ¿Ya? Van a ver estos elementos. Y esos son en particular los software que van a estar revisando. Sí, esos son los software que van a estar revisando. SQL claramente es lo que ustedes van a trabajar. De hecho, se trabaja en SQL Server, ¿ya? Que también es principalmente temas de SQL. En temas de SQL se utiliza bastante en la empresa, al igual que Oracle, SQL Server son de los que tienen los planes de operación más eficientes, así que van a ver efectivamente lo que van a estar revisando son software demandados, muy demandados y además con calidad top a nivel mundial. Me llegó una pregunta de Gonzalo Martínez, que acabo de ver. En las ofertas laborales que analizan solicitan conocimiento en R. Sí, estuvimos revisando algunos temas en conocimiento en R, pero la verdad es que o te dicen, mira, conocimiento en Python o R o conocimiento en métodos predictivos. Generalmente te preguntan por métodos predictivos, ¿ya? Y sobre todo en la capa de negocio te piden solamente que tú tengas conocimientos para poder después colaborar y trabajar con otros. Ejemplo, el clásico, ahora que estamos en el tema de la agilidad, dentro del framework de trabajo de agilidad, cuando tú te posicionas como un PO, como un Product Owner. Existen Product Owner eh, que están focalizados en el tema de la analítica de datos y en el tema de los modelos predictivos. Entonces, si tú eres de la capa de negocio, por ejemplo, entiendes muy bien el negocio, entiendes la organización, aprendes de qué se tratan los modelos predictivos, aprendes de todo este proceso y vas afuera a revisar, por ejemplo, ofertas laborales de proyectos, hay muchas ofertas que tienen que ver con justamente estos PO, ¿ya? De Product Owner, en donde tú puedes llegar y puedes decir, mira, yo sé de negocio, yo sé de temas de Machine Learning, ¿cierto? De modelos predictivos, por lo tanto, yo puedo gestionar, te puedo ayudar a hacer el PO dentro de un proyecto en particular, ¿ya? Eh, eso. Si utilizamos R en Yo el te, diplomado, no, que hizo otra pregunta después que dijo si es que utilizábamos R en el diplomado. En específico, mira, la verdad es que creo, aquí puede que me haya olvidado de un módulo en específico, pero al parecer hay un módulo en donde revisan R, que es un módulo R o Python, que es un módulo de modelos predictivos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que en estos módulos usualmente no les van a pasar desde cero y ustedes tienen que llegar y armar el código por completo. No. Usualmente lo que se hace es entregar los fragmentos de código y te explican qué es lo que hace ese fragmento de código. Porque llegar y entender derechamente, oye, aprender a programar, por ejemplo, de un día a otro es bastante complejo. Pero cuando uno ve el fragmento de código y se te explica qué es lo que hace ese fragmento de código, perfecto, la verdad es que es bastante simple. Es como aprender una función de Excel, ¿ya? Todo esto lo abordamos siempre desde el punto de vista más de negocio, siempre desde el punto de vista donde no somos programadores, ¿cierto? No estamos avesados en temas de programación, pero sí tenemos que comenzar a acercarnos un poco más a este mundo. Por lo tanto, siempre entregamos básicamente las soluciones un poco armadas, un poco hechas, y las personas, los estudiantes, tienen que hacer unos últimos ajustes a estos códigos y con eso queda ok, ¿ya? gracias. Cristian Concha dice, hola, buenas tardes. Eh, a ver, se me pregunta. Trabajo con SAS y Visual Analytics. Me interesa el diplomado, sobre todo el software de modelo de pronóstico. El mercado laboral es amplio y en qué rubro o industria se están utilizando estos software. Uf, rubros e industrias al por mayor. A ver, para hacer incluso una aproximación y algo que puede sonar incluso, oye, interesante, en el rubro de la televisión, incluso en el rubro del entretenimiento, de la televisión abierta, se están utilizando modelos para identificar, oye, cuáles son los programas que les gustan más a las personas y cómo nosotros logramos mejorar y aumentar el rating de nuestros programas, ¿ya? Entonces, para que vean un poco la amplitud de dónde se están utilizando este tipo de modelos. Se utilizan básicamente donde nosotros encontremos problemas de negocio, ¿ya? Donde nosotros encontremos algún problema de negocio en donde requerimos de un pronóstico, nosotros podemos utilizar esto. Por ejemplo, pensemos en la necesidad de tener que predecir
cuando nosotros necesitamos de una mantención de una maquinaria en específico. Pensemos en equipo electrógeno. Estoy hablando de un rubro súper específico, muy particular. Pensemos en equipo electrógeno, que es un negocio súper acotado, ¿ya? Los equipos electrógenos tienen una cierta duración y en algún momento pueden generar alguna complicación, algún problema. De acuerdo a diferentes variables, como por ejemplo la humedad del ambiente, si es que está expuesto o no expuesto, las temperaturas, entre otro tipo de cosas, tú puedes armar un modelo predictivo para saber cuándo ese equipo electrógeno va a fallar, ¿ya? Entonces, tenemos, oye, la industria del entretenimiento, tenemos este tema que te digo, el electrógeno, tenemos fuga de clientes, detección de fraudes, detección de personas, de personal que se va a fugar. Tenemos aplicaciones también en la industria de el retail, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a pronosticar la venta de los productos del próximo periodo, cómo nos va a ir el próximo trimestre. Eh, Entre una serie de otras aplicaciones que la verdad es que en general en la industria se están utilizando. Algo tan simple como también el tema del comercio. Oye, lo que les mostraba aquí en este modelo, en donde nosotros podemos encontrar en qué lugares se está generando mayor venta y a partir de esto, claramente que podemos armar un modelo predictivo de venta, ¿ya? Podemos armar modelos de toda índole, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con un problema de negocio, en donde claramente, eso sí, nosotros tenemos que focalizar el problema, tenemos que entender cuál es el problema, cuál es la solución que requerimos y de ahí, a partir de eso, vamos a armar nuestro modelo de pronóstico. Pero como te comento, aplicaciones hay al por mayor, aplicaciones en la industria, en hospitales, ¿cierto? Imagínate, por ejemplo, el tema de la demanda, algo súper de contingencia, cómo evaluaban cuál iba a ser el crecimiento de las personas que enfermaban de COVID en cierto periodo, ¿cierto? Todo eso es analítica de datos y observa dónde se está gestando en un área más bien médica, ¿cierto? Entonces, para que puedas observar que existe una gama muy amplia en donde tú puedes aplicar este tipo de modelos. Ya, y ya por terminar, por ejemplo, yo también trabajé en una empresa de telecomunicaciones muy grande y también armé un modelo de pronóstico de ventas en específico. Modelo de pronóstico que fue muy bien, ¿ya? Y además fue muy bien aceptado, ¿sí? Entonces, hay oportunidades y hay opciones para trabajar en este tipo de cosas. Hay mercado laboral. Gracias, Juan Céspedes. ¿Qué tan recomendable es el programa para buscar reorientar el perfil profesional? Lo pregunto considerando el caso de aquellas personas que no trabajan con datos y quieran abrir el espectro de búsqueda. Mira, yo creo que es una herramienta súper importante por varios motivos. Primero por el renombre que tiene la organización en particular. Nosotros en la Universidad de Chile que está impartiendo o ejecutivo en específico también propio del Departamento de Control de Gestión y Sistema de Información de la Universidad de Chile. Por lo tanto, hay un renombre detrás que es el prestigio de la organización, lo que también te entrega otro plus, ¿ya? El prestigio que tiene la organización, el grado de conocimiento que tienen los profesores, todo eso te ayuda en el fondo a destacarte dentro del mercado, a prender una bandera, ¿cierto? Y mostrar de que tú tuviste un proceso de formación con académicos que son de esta escuela, ¿ya? De esta línea. Eso en primer lugar respecto de lo que es la marca, por así decirlo, ya el prestigio. Por otra parte, lo que tiene que ver con dar un giro al perfil profesional, más que dar un giro, considera lo que incluso es alimentar tu perfil profesional, es hacerlo crecer. Más allá de decir, oye, ¿sabes que me quiero dedicar a otra cosa? A lo mejor si te gusta lo que estás trabajando, puedes utilizar estas herramientas para continuar y desarrollar el área que estás trabajando. Yo conozco personas, tengo amigos con los cuales también he apoyado y he trabajado en diferentes cosas que se encuentran en el rubro, por ejemplo, de la eficiencia energética. Yo soy del rubro de los negocios, ¿ya? Yo estudié Ingeniería en Información y Control de Gestión con magíster de Control de Gestión, algo focalizado en los negocios. Y he estado trabajando en algunos temas de eficiencia energética, por ejemplo. Claro, porque a través de la analítica de datos, a través de este proceso que tú vas a aprender, este proceso es aplicable a cualquier problema que tú vayas a observar posteriormente con datos, ¿ya? Entonces, ya sea reportería dentro de una organización, modelos predictivos en diferentes partes,
tú ya vas a entender cómo funciona esta lógica de los problemas predictivos, vas a comprender este proceso, este flujo, y vas a llegar a cualquier organización que requiera a lo mejor de un tema de análisis de datos y ya vas a poder hablar, conversar, mantener el mismo lenguaje. Por lo tanto, sí, si es que, por ejemplo, tú nunca has tenido una aproximación a estas herramientas, entonces la verdad es que es algo bastante enriquecedor y que te va a entregar mucha información, sobre todo si es que tú nunca has tenido una aproximación a este tipo de herramientas o de modelos o de problemas. Ya, no tengo más consultas yo por mi parte. Sí, por mi parte tampoco, así que muchas gracias, profesor, Gracias. No, por muchas gracias a todos ustedes. sus respuestas. También a todas las personas que están interesadas en el diplomado, les digo que Julio los va a contactar, ¿ya? Así que, bueno, quiero agradecer la excelente presentación de José Salinas de esta tarde-noche, ¿ya? Y bueno, agradecer también la presencia de todas las personas que se conectaron, ¿ya? Y recordarles que la presentación y también la grabación se les va a hacer llegar en los próximos días a sus correos electrónicos. Muchas gracias, Julio, a ti también por De acompañarnos. nada, Bueno, de nada. y los dejamos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy atento a las Gracias a consultas. todos. Chao, gracias.